El asma es una enfermedad crónica que afecta a las vías respiratorias, que son quienes llevan el aire hacia adentro y fuera de los pulmones. Si padece de asma, estas vías respiratorias se estrechan e hinchan y pueden producir mucosidad adicional. Esto puede dificultar la respiración y provocar tos, silbido al exhalar y falta de aire. Una enfermedad muy frecuente de las vías respiratorias. En el mundo se dice que hay más de 300 millones de pacientes afectados de asma y es una enfermedad heterogénea, muy diversa, que afecta a toda la población. Es más frecuente en niños y me parece muy oportuno en este espacio poder hablar del asma en la población que más se presenta. Se nos dice que hay aproximadamente un 16-18% de niños que sufren de enfermedad asmática o síndrome asmático. Como decíamos, es muy heterogéneo, donde los síntomas de la enfermedad, que es el asma, es una enfermedad respiratoria, entonces crónica, obstructiva. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción de los bronquios, obstrucción bronquial e hiperreactividad bronquial con un alto componente inflamatorio de la vía aérea principal. Entonces esto genera una expresión clínica muy típica, que es el que ha tenido asma o el que tiene asma lo manifiesta con los sibilancias, que son los sonidos audibles que siente cuando respira, y es exhalatorio, o sea, es cuando larga el aire, no es cuando entra el aire. Si bien lo manifiesta con que tengo dificultad para respirar, que no puedo respirar, la expresión del asma se produce porque hay una obstrucción de los bronquios, una broncoconstricción, se cierran los bronquios, eso genera una disminución de la luz bronquial y al exhalar genera un silbido, un sonido que es muy típico del paciente asmático y te lo van a manifestar claramente. Es muy importante hacer una historia clara a la mamá o al familiar o al paciente cuando viene y nos va a contar eso. Y bueno, ¿cómo es eso? El silbido, la tos, también pueden tener tos, una tos o síntomas más que nada que son matinales, comienzo de la mañana, o en la noche tener esa sibilancia, esa sensación de opresión en el pecho, que también lo puede ir con dificultad respiratoria, que es lo que el paciente lo manifiesta. Los síntomas del asma incluyen respiración con silbido o sibilancias, tos especialmente temprano por la mañana o por la noche, presión en el pecho y dificultad para respirar. Los síntomas recurrentes causan con frecuencia insomnio, fatiga diurna, una disminución de la actividad y absentismo escolar y laboral. Si bien se manifiesta más en los primeros años de vida, el paciente va a tener síntomas y puede tener una crisis grave, dejar claro que es una enfermedad que puede llegar a ser mortal. Si bien es baja, hoy hay tratamiento, paciente asmático puede llevar una vida totalmente normal, es lo que aspiramos los neumólogos, lo que queremos el médico de cabecera, quiere que su paciente asmático esté controlado. Y bueno, entonces lo que tenemos que controlar que son los síntomas y controlar los factores desencadenantes. Entonces ahí va un poco, ¿qué lo provoca? El mecanismo en el cual se provoca la hiperreactividad bronquial, que se cierran los bronquios, y la inflamación puede estar dada por factores que son externos, extrínsecos, lo medioambiental, el polvo, los ácaros, insectos, pueden estar vinculados también a todo lo que es el moho, a la humedad, a los ambientes inhalantes. Eso sería todo lo ambiental. Puede estar a alimentos. Hay múltiples causas que pueden también en los adultos ver todo el ambiente laboral, o sea, no solo lo domiciliario, sino en su ambiente laboral donde trabaja. El humo de tabaco es tan importante que el paciente no esté, el niño creciendo en un ambiente donde hay padres que fuman, y tampoco el paciente ya adulto asmático que no fume, porque eso va a hacer que la enfermedad va a estar intrincada con otras complicaciones, como puede ser el EPOC, bronquitis crónica, enfisema, cáncer de pulmón, todas las otras cosas que puede hacer en este abanico que va desde la niñez hasta la edad adulta.
Para algunas personas, el asma es una molestia menor. Para otras, puede ser un problema considerable que interfiere en las actividades cotidianas y que puede producir ataques de asma que pongan en riesgo la vida. Estos ataques se producen cuando los síntomas empeoran. ¿Qué es la crisis? Un poco explicarle qué es la crisis. La crisis asmática es un episodio súbito, un episodio que se viene o en forma lenta o rápidamente, genera una obstrucción bronquial y el paciente entra en dificultad respiratoria que puede llevar hasta la muerte del paciente. Bueno, Guadalupe era una niña súper sana, siempre. Tenía 3 años cuando sucedió este episodio. Y no habíamos pasado nunca de una laringitis, así que yo no sabía lo que era un broncoespasmo. Comenzó con poca fiebre, la vio un médico, me dijo que esperara un poco, como mamá primeriza y obviamente uno llama. Y bueno, y sí, después uno entiende que hay que esperar a que se desencadene en algo. Y pensábamos que era una laringitis más, la vio un segundo médico y le mandó una placa y ahí vio que descartó la neumonía porque no veía focos. Pero Guadalupe dejó de comer, dejó de hablar. Ella en realidad me preocupaba el estado de ánimo, porque es una niña que siempre comió muy bien y cuando dejó de comer y dejó de hablar, sospeché que era algo bastante más poderoso de lo que ya habíamos transitado. Y tuvimos la suerte de tener de guardia a una pediatra divina que nos dijo, porque nosotras vivimos en San Carlos, que nos dijo que prefería que estuviéramos en Cantegril por si había que ayudarla con algún método que en San Carlos no había. Silvana Arbondo, que es una genia y bueno, nosotros le debemos todo porque se activó enseguida y empezó a hacer otro tipo de estudios y bueno, ahí se decidió que necesitaba ayuda, para respirar. Y acá abre un paréntesis gigante. Fue el equipo maravilloso con Silvana a la cabeza, pero todas las enfermeras, todo, que hicieron un trabajo. Imagínate que una niña de 3 años que se siente muy mal y no está mamá ahí y no está nadie y te van conversando para ponerte una máscara que hace un montón de ruido y bueno, ellas hicieron ese trabajo fantástico de irla llevando y llevando para que ella bancara CPAP y no tener que ventilarla con algo más agresivo. Pero eso se da en un terreno realmente que ese niño antes no tuvo un tratamiento preventivo, previo. Hay que ir viendo un poco cómo es en los antecedentes, cómo fue la historia de la crisis asmática, cuáles son los desencadenantes que terminan manifestándose con un episodio grave que termina en CTI. Como decíamos, hay situaciones que hay que prestarle mucha atención, no hay que dejar estar crisis broncoobstructivas y que para eso hay tratamiento porque sí pueden terminar y lo estamos viendo como situaciones graves que ponen en riesgo la vida del paciente y el pronóstico y su desarrollo futuro con secuelas pulmonares. Entonces es muy importante el tema del control del asma y los tratamientos abordados desde tempranamente. En realidad fue un hecho puntual. Guadalupe después de ese episodio nunca más tuvo un tema respiratorio. Bien. ¿Sí? Hoy no tenés ningún problema, me dijo mamá, estás bárbara. ¿Haces deporte? Sí. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta hacer danza y gimnasia artística. A mí antes me gustaba mucho jugar a los doctores, no sé por qué, pero... Y entonces tenía todo, pero de la doctora juguetes. ¿Tenías todo de la doctora? Tenía todo. Claro. Pero no hay que perder el foco de que bueno, son niños y que los niños se recuperan y que los niños tienen una capacidad, así como empeoran, empiezan a mejorar de manera notoria y que es sumamente importante uno mantenerse tranquilo, contener, abrazar, mimar, disfrutar a esos niños y hay que confiar muchísimo en el personal de salud porque realmente, además de todo lo que hacen a nivel científico y lo hacen a nivel humano, yo
desde mi experiencia puedo decir que desde el guardia de seguridad que me llamaba hasta el guardia de CTI de adultos que estaba abajo y me veía pasar y siempre tenía una palabra amable para mí, las enfermeras, las nurses y las pediatras, todo el mundo contuvo desde el amor, desde el compromiso con los niños y los padres, contuvo desde el lugar más humano y con un trabajo sumamente estresante. Ahí todo es milimétrico y todo es grave. ¿Qué te acordás un poquito de eso? Que había una de ellas que me cantaba siempre la vaca Lola.